sí deciros era que eso no son los de Valencia, veis aquí de Madrid, de Murcia, de Santander. Recuperación de documentos indica que lo cogieron de Santander. Es la más flagrante incumplimiento de la ley, que decía incautados en Cataluña. Te dice que procede de Santander. No solo el documento indica que es de Santander, sino que procede, lo cogen de Santander. Es decir, está afectada, tenemos documentado 23 provincias españolas. 23 provincias españolas de 7 comunidades autónomas. Y se lo quedan. Entonces yo inicio un largo pleito, primero por la vía administrativa, igual que lo hice con el Ministerio de Cultura, después lo hago con la Generalitat de Cataluña, les pido, devuelvan esta documentación, solo le pido que cumpla la ley. Nada más pedirle que cumpla la ley y que devuelva lo que no le corresponde en función de esa ley que autorizó el traslado de los documentos catalanes. Como rechazan, después de un larguísimo pleito que duró 2 años por la vía administrativa, que tiene una explicación. En ocasiones me habéis oído lanzar SOS de petición de ayuda económica. Una administración puede pleitear todo el tiempo que quiera, toda la vida. Una persona de a pie que encima perdió su trabajo por defender esto, no. Han jugado con eso, estirar los plazos siempre al máximo. Sería muy aburrido burocráticamente contaros por qué se consiguió una cosa que tenía que haber sido en 3 meses una respuesta, se consiguió 2 años, alargar 2 años el proceso. No contestaban. Hubo que decirles por qué no contestan. ¿Les llevó a ustedes este escrito? A eso por ley están obligados. Sí, nos llegó a tal fecha. Vale, si les llevo esta fecha, ¿qué significa que no hayan contestado? Otros 3 meses. Pues que ahí se le dice administrativo. Todo un largo procedimiento para tenerme 2 años pleiteando. ¿Por qué resistía? Sabiendo que me estaban tomando el pelo, que lo hacían a propósito para reventarme económicamente. Porque sabía que si yo continuaba hasta el final del procedimiento administrativo, al final, contra esa resolución de decir no devolvemos los papeles, podía recurrir ante los tribunales de justicia en un contencioso administrativo. Por eso aguanté ese tirón varios años y finalmente en marzo de 2014 pude presentar una demanda judicial contra la Generalitat de Cataluña. Pesa 12,5 kilos, la documentación, la tenemos una foto histórica en MRV, en la báscula, que son las pruebas que aportábamos de la demanda la tengo aquí, es este escrito, pero lo importante son 50 páginas de demanda, pero lo importante es toda la documentación que la acompaña, de hasta 12,5 kilos de pruebas, como son ese documento que antes decíamos de una familia de Valencia, de Castellón, de Alicante, etcétera, etcétera. Presentamos la demanda y el primer día lo que hace la Generalitat de Cataluña es, nosotros no queremos debatir, claro, no queremos que al juez llegue a sus manos este carnet, porque no vamos a tener argumentos para, ¿cómo le vamos a decir al juez? Es que Valencia pertenece a Cataluña. Se tienen que guiar por unos criterios jurídicos y eso es imposible. Entonces, ¿qué intentan hacer para que no se llegue a debatir esto? Se llama una cosa que presenta un recurso el abogado de la Generalitat diciendo que no tengo legitimación activa, es decir, que yo no soy quien para denunciarles, que no soy parte interesada. Entonces conseguimos documentar en un largo escrito que sí que soy parte interesada, que mi trabajo depende de eso, de que estén esos papeles. De la investigación, que como cualquier ciudadano de a pie está interesado en que se cumplan las leyes correctamente y que la administración cumpla la ley. Entonces, después de un año, me tienen todo un año paralizada la demanda, hasta este año 2016, a consecuencia de un ardid jurídico que tenía como objetivo reventarme económicamente. Estar más tiempo, cada vez que hay un escrito, era más dinero. Era más escritos de contrarrestar la estrategia que ellos estaban haciendo. Primera victoria contra la Generalitat de Cataluña, admitida a través de la demanda. ¿Cuántas causas justas no se admiten por falta de pruebas? Por falta de pruebas. Aportamos un acta notarial histórica de más de 100 folios. El notario estuvo un día completo tomando notas y estaba muerto el señor, sin levantarse de la silla durante 12 horas seguidas, tomando notas para luego levantar esta acta que presentamos como prueba al tribunal de documentos no catalanes que se llevaban a Cataluña. Presentamos esta acta notarial junto con todos los padrones que os he explicado de cada caso.
Primera victoria, la admiten a trámite en base a las pruebas que presento. Segunda victoria, rechazan el recurso de la Generalitat de Cataluña. Considera el tribunal que sí, que soy parte interesada, como cualquier ciudadano que quiere que la administración cumpla la ley. Y nos vamos a la parte final del juicio, que es ahora, en la que sí se han tenido que sacar los colores contestando, ya no sabemos con qué argumentos defienden que se queden las cosas. Argumento para el resto de España, que fue un error del gobierno central y que por lo tanto ellos también son España. Es gracioso, un gobierno que está dando todos los pasos para la independencia alega que también son España y que por lo tanto que es un error menor porque qué más da que estén en Barcelona. Y así me los quedo. Con la especificidad que escribe el abogado de la Cataluña en el escrito de conclusiones para contestar a mi demanda, hablando de la identidad cultural común entre la Comunidad de Valencia y de Cataluña en base a sus imaginarios países catalanes. Identidad cultural común. Son las frases textuales del abogado, que luego el político pues, me dice prácticamente lo mismo. Y ahora mismo pues estamos en una situación, eso de visto para sentencia. La perspectiva que tenemos es de ganar porque se vieron tan acorralados y habéis hecho mucho vosotros, con cada de verdad. Por eso me esfuerzo en contestar personalmente a cada una de las personas que lo hacéis, de daros las gracias. Esa presión que hemos conseguido entre todos ha conseguido que en mayo, quien dijo que nunca devolvería nada, se vio obligado, de hecho es que, bueno, lo utilizó como estrategia ante el tribunal. Mira que somos buenos que devolvemos documentos. Claro, eran los que les quemaban en las manos, ¿no? Me había acompañado a varias ruedas de prensa. ¿Habéis escuchado hablar del caso del relojero de la Puerta del Sol de Madrid? Era un caso tan sonado de la Puerta del Sol de Madrid catalana. Pues mi hijo me acompañó a Barcelona a una rueda de prensa y eso para ellos ya fue insufrible, ¿no? Y a los pocos días optaron por hacer una pequeña devolución de documentos asturianos, madrileños, valencianos ninguno. Y escribieron al Tribunal B, nosotros aceptamos, ha sido un error, después de 5 años, 6, 8 años en algunos casos que los mantenían en su poder, con objeto de a ver si así evita una sentencia condenatoria. Entonces yo en la reunión de junio con este responsable político catalán le enseño sus documentos, igual el de María Sales de Geldo Castellón, y le digo, ¿por qué este de Madrid sí, del relojero, y este de Valencia no? Si es el mismo caso, no son documentos catalanes, en cumplimiento de la ley, los tenéis que devolver. Y es cuando me salta lo de el dolor de las familias no me importa, lo único que importa es que desaparezca el archivo de Salamanca y los valencianos los quedamos porque son nuestros.